Me llamo Milagros, y el sonido que más recuerdo de mi vida no es una canción de cuna ni una risa, sino el golpe sordo de mis libros contra el fondo de un contenedor de basura. Lo vi con mis propios ojos. A mi hijo, a mi Daniel, sacudiéndose el polvo de las manos con una sonrisa de quien ha cumplido una tarea importante. Ya era hora de sacar esta porquería, mamá. Necesitamos espacio para lo nuevo, me dijo, sin siquiera tener la decencia de mirarme a la cara mientras lo hacía. Sentí el frío del metal del contenedor en mis huesos, un frío que me calaba más hondo que el de la mañana. Me quedé quieta, tragando el nudo que se me formó en la garganta, pensando en todos los sacrificios que hice por él. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Acompáñenme hasta el final y cuéntenme, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Díganme también desde qué ciudad me escuchan, necesito saber que no estoy sola en este sentimiento. Si quieren oír más historias como esta, suscríbanse al canal. Porque lo que mi hijo no sabía, lo que nunca pudo imaginar mientras me daba la espalda, es que dentro de uno de esos libros que él llamó porquería, entre esas páginas amarillentas que acababa de sentenciar, estaba el único papel que importaba. El documento que lo dejaría, literalmente, sin el suelo bajo sus pies, y le enseñaría una lección sobre el respeto que jamás olvidaría. No eran solo libros. Era mi vida entera. Estaba la colección de poesía que mi esposo, Ricardo, me regaló en nuestro primer aniversario, con una dedicatoria escrita con su letra temblorosa en la primera página. Estaban los cuentos infantiles con los que le enseñé a leer al mismo Daniel que ahora los trataba como basura. Cada lomo gastado, cada página con las esquinas dobladas era un ancla a mis recuerdos, a la mujer que fui, a la maestra que educó a cientos de niños en el campo. Para él y su esposa Laura, solo eran objetos viejos acumulando polvo, un estorbo en su casa moderna y minimalista. Para mí eran la prueba de que había vivido, de que había amado y de que todavía existía. Mi reacción fue el silencio, un silencio helado, pesado como una lápida. No grité, no lloré, no le supliqué. Simplemente me quedé parada en el patio, con mi delantal puesto, viendo cómo mi historia era desechada. Mis manos se aferraron la una a la otra, tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Él me miró de reojo, seguramente esperando un drama, una escena de telenovela, pero no le di esa satisfacción. Mi dignidad, lo poco que me quedaba en esa casa que ya no sentía mía, se manifestó en esa quietud. Él interpretó mi silencio como debilidad, como la resignación de una anciana. No entendió que era la calma que precede a la tormenta, el momento en que una madre deja de justificar a su hijo y empieza a verse a sí misma. Daniel entró a la casa, dejándome sola con el eco de sus palabras y la imagen de mis tesoros en el fondo de ese contenedor maloliente. El portazo que dio al cerrar resonó en el patio vacío y en mi corazón. Me acerqué lentamente, como si mis pies pesaran una tonelada, y miré adentro. Allí estaban, revueltos con restos de comida y bolsas de plástico. Un olor agrio subió hasta mí, y sentí náuseas. Fue en ese preciso instante, mientras la primera lágrima por fin rodaba por mi mejilla, que un pánico helado me recorrió la espalda al recordar un detalle crucial. El camión de la basura pasaría sin falta al amanecer. Mi vida no empezó en esta casa grande que Daniel y Laura llaman suya. Empezó mucho antes, en una casita de adobe con piso de tierra, a muchos kilómetros de aquí, donde aprendí a leer a la luz de una vela. Fui la primera de mi familia en ir a la escuela. Conocí a Ricardo, mi esposo, en una fiesta del pueblo. Él era un agricultor de manos fuertes y sonrisa fácil. Juntos ahorramos cada centavo, peso sobre peso, durante años para comprar este terreno. Era nuestro sueño, nuestro pedazo de mundo. Él me traía flores silvestres y libros usados que compraba en el mercado. Decía que una casa sin libros era un cuerpo sin alma. Por eso mi biblioteca era sagrada, era el cimiento de todo lo que construimos, ladrillo a ladrillo, con el sudor de nuestra frente. Me convertí en maestra rural. Caminaba casi 1 hora todos los días para llegar a la escuelita de una sola aula donde enseñaba a leer y a escribir a los hijos de otros campesinos. Les llevaba mis propios libros, los mismos que Ricardo me regalaba. A Daniel, mi único hijo, le enseñé las letras con esos mismos cuentos.
Recuerdo sus manitas pequeñas pasando las páginas, sus ojos bien abiertos de asombro con cada historia. Le leí hasta que se quedaba dormido, con el olor a papel viejo y a tinta mezclándose con el de la tierra mojada después de la lluvia. Esos libros no eran un estorbo, eran la herramienta con la que le di un futuro, con la que le abrí una ventana al mundo más allá de nuestros campos. Cuando Daniel quiso empezar su propio negocio de transportes, no tenía ni para la cuota inicial de su primer camión. Yo no lo pensé 2 veces. Fui a mi viejo baúl de madera y saqué la cajita de música donde guardaba las pocas joyas que me dejó mi madre. Unos aretes de filigrana de oro y una pulsera delgada que solo usaba en las bodas. Los vendí sin decirle a nadie. Cuando le di el dinero a Daniel, sus ojos brillaron. Me abrazó tan fuerte que casi me saca el aire, y me prometió que un día me compraría el doble. No quería el doble, solo quería verlo feliz y realizado. Verlo tirar mis libros, fue como si me dijera que aquel sacrificio, el recuerdo de mi madre en mis manos, no había significado absolutamente nada. Poco antes de morir, Ricardo me hizo sentarme a su lado en la cama. Ya casi no podía hablar, pero su mirada era clara. Me tomó la mano y me hizo prometerle algo. Cuida nuestra tierra, Milagros, me susurró. Es el futuro de los nietos, no dejes que la ambición la arruine. Unos días antes, habíamos ido al notario, y él había puesto toda la propiedad a mi nombre, para protegerme. Me entregó la escritura doblada, y me dijo que la guardara en el lugar más seguro. Para mí, el lugar más seguro siempre fue junto a su recuerdo. Por eso la escondí dentro de un sobre, en las últimas páginas de su libro favorito, el que leímos juntos tantas veces, 100 años de soledad. Era una promesa sagrada. Luego nacieron mis nietos, Mateo y Lucía. Laura, mi nuera, quería estudiar una maestría para mejorar su currículum. Durante 5 años, me convertí en la sombra de esos niños. Los levantaba, les preparaba el desayuno, los llevaba a la escuela, los ayudaba con las tareas. Dejé mis talleres de lectura para la gente mayor del pueblo, dejé mis plantas, dejé mi tiempo. Lo hice con amor, porque son mi sangre. Pero poco a poco, mi ayuda se convirtió en mi obligación. Dejaron de pedirme el favor, simplemente asumían que yo estaría allí. Me convertí en un mueble más de la casa, útil pero invisible. Un mueble que, como mis libros, empezaba a estorbarles. Hace un par de años, el negocio de Daniel pasó por una mala racha. Una deuda inesperada casi lo lleva a la quiebra. Una noche, lo encontré en la cocina, con la cabeza entre las manos, desesperado. Sin que él me lo pidiera, al día siguiente fui al banco y saqué todos los ahorros de mi jubilación, el dinero que había guardado por décadas, para no ser una carga para nadie en mi vejez. Se lo di en un sobre. Te lo devuelvo pronto, mamá, lo juro, dijo con alivio, sin mirarme mucho. El dinero nunca regresó, nunca se volvió a mencionar. Y yo, por no crear problemas, por mantener la paz en la familia, callé una vez más, como tantas otras veces. Por eso cada libro en esa biblioteca era un testigo silencioso de mi vida. Dentro de ellos no solo había historias, había fotos viejas de Ricardo y yo en el campo, flores secas de aniversarios, notas con su letra, y en uno, solo en uno, estaba la prueba de todo, el papel que representaba la promesa a mi esposo, y el verdadero cimiento sobre el cual Daniel había construido su vida entera sin siquiera saberlo. Ver esa edición gastada de 100 años de soledad en el fondo del contenedor, mezclada con cáscaras de naranja y plásticos sucios, no solo me rompió el corazón, me llenó de un pánico helado, porque en ese instante comprendí que no solo habían tirado mis recuerdos a la basura, sino también mi única defensa. La vida en la casa cambió después de ese día, pero no con gritos ni peleas, sino con un silencio espeso y pesado que se pegaba a las paredes. Daniel y Laura actuaban como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera estado parada allí, viendo cómo destrozaban mi alma. Al día siguiente, Laura ya estaba midiendo el espacio donde antes estaba mi biblioteca, hablando por teléfono sobre un nuevo escritorio de diseño y una silla ergonómica. Sí, por fin tendremos un espacio de trabajo decente, sin todo ese olor a papel viejo. La escuché decir con una risita. Yo pasaba a su lado como un fantasma, una sombra en mi propia casa. Me movía por los pasillos que yo misma había trapeado durante 40 años, y ellos ni siquiera levantaban la vista. Era una nueva forma de crueldad.
la de ignorar mi dolor, la de tratarme como si mi pena fuera tan invisible como yo. La humillación venía en dosis pequeñas, cotidianas, como un veneno lento. Una noche, a la hora de la cena, fui a sentarme en mi lugar de siempre, la silla a la cabecera de la mesa desde la que podía ver el jardín que Ricardo y yo plantamos. Pero Laura había puesto allí su computadora portátil. «Ay, suegra, siéntese por allá», me dijo sin mirarme, señalando una silla arrinconada contra la pared. «Es que necesito terminar un informe, y esta es la mejor luz». Daniel, que estaba sirviéndose, solo se encogió de hombros. «Hazle caso a Laura, mamá, es solo una silla». No era solo una silla. Era mi lugar, mi perspectiva, el último rincón desde donde aún me sentía la matriarca de esa familia. Cené en silencio, apretando el tenedor con fuerza, sintiendo cómo me iban borrando, centímetro a centímetro, de mi propio hogar. Poco a poco, empecé a entender que Laura era la arquitecta de mi desdicha, y Daniel era su dócil obrero. Los escuchaba susurrar en la cocina por las noches, creyendo que yo ya estaba dormida. Oía frases sueltas, como cuchillos lanzados en la oscuridad. «Daniel, es que tu mamá no entiende que los tiempos cambian. Esa ropa tendida en el patio da mal aspecto a la casa. Deberías manejar tú su dinero. Se le olvida todo». Y Daniel nunca me defendía. Solo asentía. El hijo al que le enseñé a ser un hombre de bien se había convertido en el eco de su esposa. Un hombre sin voluntad propia que prefería la paz con ella a la lealtad conmigo. Ya no me miraba a los ojos, su mirada siempre se desviaba, como si sintiera una vergüenza que no se atrevía a admitir ni a confrontar. El control económico fue el siguiente paso. Antes, Daniel me daba una pequeña cantidad de dinero cada semana para mis gastos, para comprar mi lana para tejer o mis semillas para el jardín. Un día, simplemente dejó de dármelo. Cuando reuní el valor para preguntarle, se mostró incómodo. «Pídeselo a Laura, mamá. Ella ahora lleva todas las cuentas de la casa, para organizarnos mejor». Fui con Laura, y fue la humillación más grande. Sacó un cuadernito y un lápiz. «¿Para qué lo necesita exactamente, suegra? Deme la lista y yo se lo compro cuando vaya al supermercado». Sentí que la sangre se me subía a la cara. Tener que justificar cada peso, como si fuera una niña pidiendo un dulce. Desde ese día no volví a pedir nada. Preferí quedarme sin mis cosas a mendigar por lo que era mío por derecho. Mi mundo se fue encogiendo hasta quedar reducido a las 4 paredes de mi dormitorio. Me volví experta en no hacer ruido, en no estorbar. Dejaron de incluirme en las conversaciones. Hablaban de sus planes de fin de semana, de las vacaciones, de las fiestas de los niños, todo frente a mí, como si yo fuera parte del mobiliario. Un sábado por la mañana, los vi a todos vestidos para salir. «¿A dónde van tan arreglados?», pregunté con una sonrisa forzada. Mi nieto Mateo, el más pequeño, me respondió con su inocencia. «Al cumpleaños de un amigo, abuela». «¿Tú no vienes?». Laura lo interrumpió enseguida. «Mateo, la abuela está cansada. Prefiere quedarse a descansar en casa». Nadie me había preguntado si estaba cansada. Simplemente lo decidieron por mí. Siento que mi mundo se encoge cada día más, que las paredes de esta casa se cierran sobre mí. Cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país me están viendo? Necesito sentir que no estoy sola en esta soledad, que en algún lugar hay alguien que entiende lo que es sentirse borrada por los tuyos. A veces, por la noche, me siento en la cama y me parece que si grito, nadie me oiría. El silencio de mi familia es más ruidoso que cualquier portazo. Saber que hay gente buena escuchándome al otro lado me da un poco de la fuerza que me están quitando. Me hace pensar que mi voz todavía importa en alguna parte del mundo, aunque aquí ya no la quieran escuchar. En esas noches de insomnio me aferraba al recuerdo de la promesa que le hice a Ricardo. Recordaba su mano huesuda apretando la mía, su voz débil pero firme. «Cuida nuestra tierra, Milagros. Es el futuro de los nietos, no dejes que la ambición la arruine». Él sabía que Daniel tenía un buen corazón, pero que también era fácil de influenciar, que su ambición a veces le nublaba el juicio. Guardar esa escritura
No era un acto de desconfianza, sino el último acto de amor de un padre protegiendo a su familia incluso desde la tumba. Miraba por la ventana hacia la oscuridad del patio, la misma tierra que trabajamos juntos, y sentía la fuerza de mi esposo conmigo. Él no habría permitido esto, y yo llevaba su promesa grabada en el alma. La gota que derramó el vaso. Llegó una tarde de martes. Daniel entró a mi cuarto sin tocar. Tenía la cara tensa, esa expresión que ponía cuando Laura lo había estado presionando. Evitó mi mirada, fijándola en la pared donde colgaba una foto de Ricardo. «Mamá», dijo con una voz que intentaba ser suave pero que temblaba de impaciencia. «Laura va a empezar a trabajar desde casa y necesita una oficina. Este cuarto es el único con buena luz». Hizo una pausa, tragó saliva y finalmente soltó la bomba. «Necesitamos que saques tus cosas de aquí. O las sacas tú para el fin de semana, o el lunes las sacamos nosotros. Y créeme, no te va a gustar cómo». No respondí a su amenaza. ¿Qué podía decir? Me encerré en mi cuarto esos 2 días, el sábado y el domingo, como un animal herido en su madriguera. Escuchaba sus vidas seguir al otro lado de la puerta. Las risas de los niños, el televisor, el olor del café por la mañana. Nadie tocó a mi puerta. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Viví en un silencio absoluto, esperando, con una mezcla de terror y una tonta esperanza de que Daniel recapacitara, de que el hijo que yo crié no fuera capaz de cometer semejante crueldad. Pero el lunes llegó, puntual y gris, y con el primer rayo de sol, escuché el sonido de la puerta de mi habitación abriéndose sin permiso. No era una visita, era una invasión. Ahí estaban los dos, Daniel y Laura, parados en el umbral. No traían una taza de café ni una palabra de consuelo. Traían cajas de cartón vacías y grandes bolsas de basura negras. La cara de mi hijo era una máscara de determinación fría, la misma que ponía cuando tenía que cerrar un negocio difícil. Laura ni siquiera me miró. Sus ojos recorrían la habitación, midiendo el espacio, como si yo ya no estuviera allí. «Te dimos tiempo, mamá», dijo Daniel, y su voz no tenía ni una pizca de duda. «Lo haremos rápido». No esperó respuesta. Se acercó a mi biblioteca, la que Ricardo me construyó con sus propias manos, y empezó a vaciar el primer estante con una eficiencia brutal. Cada libro que sacaba era un golpe en mi pecho. Vi pasar mis novelas favoritas, los manuales de pedagogía con los que planifiqué mis clases durante 30 años, los poemarios con flores secas entre sus páginas. Quise gritarle que parara, que ese era el libro que le leía cuando tenía fiebre, que aquel otro tenía la única foto que me quedaba de mis padres. Pero la garganta se me cerró. Un nudo áspero me impedía hablar. Solo pude extender una mano temblorosa, un gesto inútil que él ignoró por completo. Laura, desde la puerta, lo apuraba. «Más rápido, Daniel, que quiero empezar a tomar medidas para el escritorio antes del mediodía». Eran 2 extraños demoliendo mi vida frente a mis ojos. Lo seguí por el pasillo hasta el patio, mis pies arrastrándose sobre las baldosas frías. Veía sus espaldas, 2 siluetas decididas a borrarme. Vaciaron las cajas en las bolsas de basura negras, como si estuvieran descartando escombros. El sonido del papel y el cartón chocando era sordo, definitivo. Ya era hora de sacar esta porquería, mamá. «Necesitamos espacio para lo nuevo», dijo Daniel, sin siquiera girarse, mientras se sacudía el polvo de las manos con una sonrisa de quien ha cumplido una tarea importante. La palabra porquería quedó flotando en el aire helado de la mañana, y sentí que me partía en 2. Era mi historia, mi amor, mi legado, lo que él acababa de sentenciar. Luego caminó con las bolsas hasta el gran contenedor de basura de metal que estaba en la acera. Lo vi levantarlas con esfuerzo y vaciar su contenido adentro. Escuché el golpe sordo y final de mis libros contra el fondo del contenedor. Un sonido hueco, metálico, que retumbó en mis oídos y que creo que nunca dejaré de escuchar. Me quedé parada junto a la reja del patio, viendo cómo mi vida entera quedaba sepultada bajo los desperdicios de otros. El frío del metal del contenedor parecía trepar por mis huesos, un frío que no era del clima, sino de la más profunda soledad. Me sentía pequeña, frágil, completamente despojada de todo lo que me definía.
Fue en ese momento de desolación total que levanté la vista, sin saber por qué. Al otro lado de la calle, en la ventana de su casa, estaba Sofía, la hija de mis vecinos, una muchacha joven que estudia para ser abogada. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi en su cara no solo lástima, sino una expresión de horror y de profunda indignación. Ella no apartó la mirada. Se quedó allí, como un testigo silencioso de mi humillación. Por un instante fugaz, en medio de todo ese dolor, sentí que alguien en el mundo veía lo que me estaban haciendo. No estaba loca. No estaba exagerando. La injusticia era real, y alguien más la había visto. Daniel y Laura volvieron a entrar a la casa, hablando animadamente sobre los colores para la nueva oficina. Él se frotó las manos y dijo: «Perfecto, ahora sí se puede respirar aquí dentro». Pasaron a mi lado como si yo fuera invisible, como si mi dolor fuera tan insignificante como el polvo que acababan de limpiar. Me dejaron sola en el patio, con el eco de sus voces y la imagen del contenedor grabada a fuego en mi mente. La puerta se cerró detrás de ellos, marcando el final de una etapa y, aunque ellos no lo sabían, el comienzo de otra muy diferente. Su crueldad no me había destruido, me había despertado. Me quedé allí, quieta, por un largo rato, mientras el sol subía y el barrio empezaba a moverse. El shock inicial se fue disolviendo, y en su lugar empezó a crecer algo más. Una calma fría, una claridad de pensamiento que no había tenido en años. Ellos creían que habían ganado, que me habían reducido a nada. Pero se equivocaban. Recordé la promesa a Ricardo. Recordé el sobre escondido en las páginas de su libro favorito. Ya no sentía miedo, solo una determinación helada. Esa misma noche, cuando la casa estuviera en silencio, y ellos durmieran creyéndose los dueños de todo, yo saldría a recuperar lo que era mío. No solo un libro, sino mi poder. La noche cayó sobre la casa como un manto pesado y silencioso. Yo no podía dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando los latidos de mi propio corazón asustado y el sonido lejano de la lluvia que empezaba a golpear contra la ventana. Cada gota era como un martillo recordándome que el tiempo se agotaba. El camión de la basura pasaría al amanecer, con su ruido de motor y sus brazos metálicos que se tragarían para siempre mis recuerdos y mi única defensa. No podía permitirlo. El recuerdo de la promesa que le hice a Ricardo me dio una fuerza que no sabía que tenía. Me levanté de la cama, ya no como una víctima temblorosa, sino como una mujer con una misión. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba por debajo de una determinación fría como el acero. Con el mayor sigilo del que fui capaz, me puse una bata vieja sobre el camisón y mis pantuflas gastadas. Abrí la puerta de mi cuarto, que rechinó levemente, y contuve la respiración. La casa estaba en completa oscuridad. El único sonido era el zumbido del refrigerador y la respiración acompasada de mi familia, que dormía plácidamente, ajena a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Fui a la cocina y tomé de un cajón una pequeña linterna de pilas que Ricardo siempre guardaba para los apagones. Mis manos temblaban un poco al encenderla, pero mis pies se movían firmes y decididos hacia la puerta del patio. Cada paso era un riesgo. Si Daniel o Laura se despertaban y me veían, la humillación sería aún mayor, pero el riesgo de no hacer nada era infinitamente peor. Afuera, el aire frío y húmedo me golpeó la cara. La lluvia era fina pero constante, y en segundos sentí el pelo pegado a mi frente. Caminé hasta la reja y salí a la acera. Ahí estaba, el contenedor de metal, grande y oscuro como un ataúd. El olor era insoportable, una mezcla agria de basura orgánica y plástico mojado. Me subí a un pequeño escalón que había al lado, y apunté la luz de la linterna hacia adentro. Figúrense ustedes la escena. Una anciana en bata, bajo la lluvia, a mitad de la noche, revolviendo la basura de todo el vecindario. Sentí una oleada de vergüenza tan profunda que casi me hace retroceder. Pero entonces vi la esquina de un libro de tapa dura, y el recuerdo de la sonrisa de mi hijo me llenó de una rabia justa que ahogó cualquier otra emoción. «Doña Milagros, ¿qué está haciendo aquí afuera? Se va a enfermar». La voz suave pero firme me sobresaltó. Era Sofía, mi joven vecina. Estaba parada bajo un paraguas, con una expresión de genuina preocupación en su rostro.
La había despertado el haz de mi linterna moviéndose por su ventana. Por un momento quise mentir, inventar cualquier excusa, pero estaba demasiado cansada para fingir. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente brotaron. Mi hijo. Tiró mis libros, le dije con la voz rota. Ella no hizo más preguntas. Simplemente dejó el paraguas en el suelo, se arremangó la chaqueta y dijo: «No se preocupe. Los encontraremos. Dígame cuál es el más importante». Su gesto de solidaridad fue como un bálsamo en mi herida abierta. Le describí la edición vieja de 100 años de soledad, con su tapa azul gastada y el lomo casi deshecho. Juntas, empezamos a buscar. Ella, con sus manos jóvenes y ágiles, movía las bolsas pesadas mientras yo alumbraba. Fue un trabajo sucio y humillante, pero hacerlo acompañada lo cambió todo. Ya no me sentía sola en mi miseria. Después de lo que pareció una eternidad, debajo de unas cajas de pizza mojadas, Sofía gritó en un susurro: «¿Es este?». Apunté la luz y mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba, manchado, húmedo, pero entero. Lo saqué con manos temblorosas, como si estuviera rescatando a un náufrago. Lo abracé contra mi pecho, sin importarme la suciedad ni el olor. Había recuperado mi ancla, mi tesoro. Nos refugiamos bajo el pequeño techo del porche de su casa para escapar de la lluvia. Con los dedos todavía temblorosos, abrí el libro con cuidado y fui hasta las últimas páginas. El sobre de Manila estaba allí, húmedo pero intacto. Lo saqué y se lo mostré a Sofía. Mi esposo, antes de morir, puso la propiedad a mi nombre. Me hizo prometerle que cuidaría esta tierra, que era el futuro de nuestros nietos, le expliqué en voz baja. Le conté de la promesa, de cómo Ricardo temía que la ambición de Daniel algún día pudiera poner en riesgo el patrimonio que con tanto sudor habían construido. Guardar esa escritura no era un acto de desconfianza, sino el último acto de amor y protección de un padre. Sofía tomó el documento con un cuidado casi reverencial. Lo abrió y lo leyó bajo la luz del farol de la calle. Sus ojos, acostumbrados a estudiar textos legales, se movieron rápidamente por las cláusulas, los sellos del notario, las firmas. Yo la observaba en silencio, con el corazón en un puño. Después de un largo minuto, levantó la vista y me miró fijamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro e indignación. «Doña Milagros», dijo con una voz firme que yo nunca le había escuchado. Esto lo cambia todo. Según este documento legalmente registrado y en vigor, usted no es una invitada en esa casa. Usted es la dueña de todo. Del terreno, de la casa, de las bodegas del negocio de su hijo. De absolutamente todo. Escuchar esas palabras fue como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Por primera vez en años sentí que el suelo bajo mis pies era firme. La mujer que había estado encogida de miedo y tristeza empezó a desaparecer. Y en su lugar surgió otra, una que había olvidado que existía. Milagros Reyes, la maestra, la esposa de Ricardo, la matriarca de esa tierra. Sofía me explicó con claridad los pasos a seguir. Lo primero era ir a primera hora al registro de la propiedad para solicitar una copia certificada reciente, para que no hubiera duda de su validez. Luego, con esa prueba en la mano, teníamos el poder de actuar. Ya no se trataba de suplicar respeto, sino de exigirlo con la ley de mi lado. Sofía me habló de cifras, de lo que significaba ser la propietaria de un terreno que, con las construcciones que Daniel había hecho, valía, según sus cálculos, más de $300,000. Mi hijo había construido su imperio sobre unos cimientos que creía suyos, pero que en realidad siempre habían sido míos. No sentí alegría, ni ganas de venganza. Solo una calma profunda, una certeza helada. El poder que ese papel me daba no era para destruir a mi hijo, sino para educarlo. Para enseñarle la lección más importante de su vida, una que yo, su madre y su primera maestra, había fallado en enseñarle. Que no se puede construir un futuro pisoteando el pasado. Esa noche, al volver a mi cuarto, ya no me sentía una prisionera. Sostuve la escritura en mis manos y sentí la mano de Ricardo sobre la mía. Sofía y yo quedamos de vernos a las 8 de la mañana para ir al registro. Por primera vez en mucho tiempo, no me preocupaba el ruido que pudiera hacer al levantarme.
Ya no tenía que moverme como una sombra por mi propia casa. Mañana no sería un día de súplicas ni de lágrimas silenciosas. Mañana sería el día en que la dueña de casa volvería a tomar las riendas, y las cosas, por fin, se harían a mi manera. Mi hijo iba a descubrir que la porquería que tiró a la basura era, en realidad, la llave de su mundo. A la mañana siguiente, no necesité despertador. Un sol pálido entraba por mi ventana, pero yo llevaba horas despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad, repasando el plan una y otra vez. Me vestí con mi mejor ropa, un vestido sencillo pero limpio, y me peiné el cabello con más esmero que de costumbre. Cuando salí de mi cuarto, la casa todavía estaba en silencio. Me encontré con Sofía en la esquina, tal como habíamos acordado. Ella me sonrió y me tomó del brazo. —¿Lista, doña Milagros? —me preguntó. Asentí con la cabeza, aunque por dentro un temblor helado me recorría. No me sentía lista, me sentía como si fuera a la guerra, pero caminar a su lado me daba una fuerza que no sabía que tenía. Mi primer paso hacia la justicia no fue un grito, sino un caminar silencioso por las calles de mi propio pueblo. Nuestra primera parada fue el registro de la propiedad, un edificio gris y viejo en el centro del pueblo. Adentro el aire olía a papel antiguo y a paciencia gastada. Había una fila larga de gente con carpetas bajo el brazo y caras de preocupación. Nos sentamos a esperar nuestro turno en unas sillas de plástico duro. Cada minuto que pasaba, el tic-tac del gran reloj de la pared parecía burlarse de mí. Empecé a sentir que mis manos sudaban, que el corazón me latía demasiado fuerte. Miré a Sofía y le susurré. «Quizás esto es un error, hija. Es mi hijo, después de todo». Ella apretó mi mano con firmeza sin decir nada, pero su mirada me lo dijo todo. «Usted puede con esto. Usted debe hacerlo». Esa pequeña muestra de apoyo fue suficiente para acallar mis dudas y esperar, con la espalda un poco más recta que antes. Cuando por fin nos llamaron a la ventanilla, un hombre con cara de pocos amigos nos atendió sin levantar la vista de sus papeles. Le explicamos lo que necesitábamos, una copia certificada de la escritura. —¿Número de folio real? —preguntó con voz monótona. Sentí que el pánico me subía por la garganta. No recordaba ese número. Hacía años que no veía esos papeles. Empecé a rebuscar en mi cartera con manos torpes, sintiendo la mirada impaciente del hombre sobre mí. Sofía intentaba ayudarme, pero era un dato que solo yo podía saber. De pronto, como un relámpago, recordé dónde lo había anotado Ricardo hacía tantos años, en la contraportada de mi vieja libreta de ahorros. La saqué, y ahí estaba, escrito con su caligrafía elegante. Se lo dicté al hombre, y sin cambiar su expresión, tecleó en su computadora y dijo: «En 20 minutos está lista». Con la copia certificada en mi poder, un papel nuevo y oficial que olía a tinta fresca, nos sentamos en un pequeño café al otro lado de la plaza. Sofía sacó un cuaderno y empezó a redactar el texto de la notificación. Lo hacía con una concentración que me admiraba. «Tiene que ser claro, doña Milagros, sin amenazas, pero sin dejar lugar a dudas», me explicó. Escribió que yo, Milagros Reyes, como única y legítima propietaria del inmueble ubicado en la calle Las Flores número 42, le notificaba a Daniel Pérez, ocupante actual, de su situación irregular. Leí las palabras una y otra vez. Única y legítima propietaria. Verlo escrito en un papel, con términos legales, hacía que todo se sintiera terriblemente real. Era como si mi vida entera se estuviera reescribiendo en esa pequeña mesa de café. Sofía me planteó las opciones. Podíamos exigir un contrato de arrendamiento con un precio justo de mercado, o podíamos establecer una cantidad simbólica. No lo dudé ni un segundo. «1 peso al mes», le dije con la voz firme. «No quiero su dinero, hija. Nunca lo he querido. Lo único que quiero es que entienda que no se puede construir una vida sobre las ruinas de la dignidad de tu propia madre». Sofía me miró y asintió lentamente, con una mezcla de respeto y tristeza en sus ojos. Creo que en ese momento entendió que mi lucha no era por una casa o por un terreno. Mi lucha era por recuperar el respeto que se me había negado, por demostrar que mi historia, mis sacrificios y mis libros viejos tenían un valor que no se podía medir en dinero. El plan ya estaba en marcha, pero mi corazón latía con una fuerza que me asustaba. Cada paso que dábamos me alejaba más del hijo que yo había criado
y me acercaba a una extraña que se defendía con papeles y leyes. «Quédense conmigo hasta el final, por favor, porque la cara de mi hijo cuando leyó ese papel fue el giro que lo cambió todo, y necesito que lo vean conmigo». Fue el momento en que el poder cambió de manos, no con un grito, sino con el crujido de una hoja de papel. Díganme si ustedes creen que el camino que elegí fue el correcto, porque a veces, en la soledad de la noche todavía me lo pregunto. El siguiente paso fue el más difícil para mí. Fuimos a una oficina de mensajería que se especializaba en entregar documentos legales. El joven que nos atendió nos explicó el proceso. Entregarían el sobre cerrado, harían que Daniel firmara un acuse de recibo y nos traerían una copia. Era un servicio caro, y tuve que pagar con el poco dinero que guardaba en un sobre para emergencias. Mientras contaba los billetes arrugados sobre el mostrador, sentí la ironía de la situación. Estaba usando mis últimos ahorros para notificarle a mi hijo millonario que vivía en mi casa. Pero en ese momento, cada peso gastado se sentía como una inversión en mi propia paz, en mi derecho a existir, sin ser pisoteada. El momento de la entrega fue una prueba para mis nervios. Yo estaba en la cocina, preparando un té, cuando vi la motocicleta del mensajero detenerse frente a la casa. Mi corazón se detuvo. Laura fue quien abrió la puerta, con su teléfono pegado a la oreja y una expresión de fastidio. «No recibimos publicidad», le dijo al mensajero antes de intentar cerrarle la puerta en la cara. El joven, con profesionalismo, puso un pie para detener la puerta y le dijo: «Señora, es una notificación judicial para el señor Daniel Pérez. Es importante que la reciba». Vi cómo la cara de Laura cambiaba, su curiosidad mezclándose con su arrogancia. Tomó el sobre con desdén, lo examinó por ambos lados y finalmente lo dejó sobre la mesa de la entrada, como si fuera algo sin importancia. Me encerré en mi cuarto esperando. Las horas pasaban con una lentitud tortuosa. Escuchaba los sonidos de la casa, los niños llegando de la escuela, Laura hablando por teléfono, pero todo parecía lejano, como si estuviera bajo el agua. Yo solo podía pensar en ese sobre blanco descansando sobre la mesa, una bomba de tiempo silenciosa, esperando a que su destinatario llegara a casa. ¿Qué pasaría cuando Daniel lo leyera? ¿Gritaría? ¿Me enfrentaría? ¿O simplemente se reiría de mí? Por un momento, el miedo fue tan grande que quise salir corriendo, tomar el sobre y romperlo en 1000 pedazos. Pero entonces recordaba el sonido de mis libros golpeando el fondo del contenedor, y mi resolución volvía, fría y dura como una piedra. Cuando Daniel llegó esa noche, yo estaba sentada en el sillón de la sala, fingiendo leer uno de los pocos libros que había logrado rescatar. Lo vi entrar, cansado, dejar su maletín en el suelo y tomar el sobre de la mesa con un gesto de extrañeza. ¿Y esto?, le preguntó a Laura, que se encogió de hombros. Lo abrió sin mucho interés, pensando que sería una multa o una propaganda. Empezó a leer. Vi cómo su ceño se fruncía en confusión. Luego, sus ojos se abrieron de par en par. Palideció. Volvió a leer el documento, más despacio esta vez, como si no pudiera creer las palabras que estaban escritas. Levantó la vista y me miró, y por primera vez en años me vio de verdad. Su mano temblaba mientras sacaba su celular. Marcó un número. En la pantalla de su teléfono vi mi propio nombre. La llamada nunca sonó, porque el silencio en esa sala era ya la única respuesta que importaba. El silencio que cayó en la sala fue más pesado que cualquier pared. Era un silencio denso, lleno de palabras no dichas, de años de faltas de respeto que de pronto se cobraban su precio. La cara de Daniel pasó del blanco al rojo, y de nuevo al blanco, como si la sangre no supiera a dónde ir. Sus ojos, fijos en el papel, luego en mí, luego de nuevo en el papel, buscaban una escapatoria, una letra pequeña, un error que le dijera que todo era una pesadilla. Laura, a su lado, había dejado de respirar. Su mano, que sostenía su celular, cayó a un costado con un golpe soso. Por primera vez, en su propia sala de estar, mi hijo y mi nuera parecían dos intrusos, dos extraños que acababan de descubrir que la tierra que pisaban no les pertenecía. Y yo, desde mi sillón, los observaba en calma, sintiendo cómo el miedo que me había acompañado por años se disolvía como azúcar en el agua.
Daniel tragó saliva con dificultad. El sonido se escuchó en toda la habitación. Intentó forzar una sonrisa, una mueca torcida que no le llegó a los ojos. «¿Esto es una broma, mamá?», dijo con un hilo de voz, una voz que no reconocí, frágil y temblorosa. Una broma de muy mal gusto. Agitó el papel en el aire como si quisiera deshacerse de su poder. «Seguro que Sofía, esa vecinita entrometida, te metió estas ideas en la cabeza. ¿Dónde sacaste esto? Es falso, tiene que serlo». No estaba preguntando, estaba suplicando. Estaba rogando para que yo le dijera que todo era un malentendido, para que la anciana sumisa y silenciosa que él conocía volviera a aparecer y le quitara de encima esa terrible verdad. Pero esa mujer ya no existía. Él mismo la había tirado a la basura junto con mis libros. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Mi poder no estaba en mis pulmones, sino en la verdad que sostenía ese papel y en la calma que por fin sentía en mi alma. Lo miré directamente a los ojos, sosteniendo su mirada por primera vez en mucho tiempo. «No es ninguna broma, Daniel», le respondí con una voz serena, la misma voz con la que le leía cuentos para dormir. «Ese papel es la promesa que le hice a tu padre en su lecho de muerte. La promesa de cuidar esta tierra, nuestro legado, el futuro de tus hijos. Un futuro que tu ambición y tu falta de memoria estaban poniendo en peligro». Cada palabra era una piedra que yo colocaba con cuidado, construyendo un muro de dignidad a mi alrededor que él ya no podría derribar. Fue Laura quien explotó. Su miedo se convirtió en furia en un instante. «¿Se ha vuelto loca?», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Daniel, tu madre ha perdido el juicio. Esto es un chantaje. ¿Qué quiere? ¿Echarnos a la calle? ¿Dejarnos sin nada? Después de todo lo que hemos hecho por ella». Se acercó a él, tratando de arrebatarle el documento, pero Daniel lo apartó con un gesto brusco, protegiéndolo instintivamente. En ese momento, creo que él entendió. Entendió que no era una locura, que era real. Laura no veía una madre herida reclamando su lugar, solo veía una amenaza a su estilo de vida, a su casa de diseño, a su estatus. Su reacción me confirmó que yo había hecho lo correcto. Daniel se dejó caer en el sofá, derrotado. Volvió a leer la notificación, esta vez en silencio, susurrando las palabras para sí mismo. «Única y legítima propietaria». Vi cómo sus hombros se hundían bajo el peso de esa frase. Sacó su teléfono y buscó un contacto, seguramente el de un abogado. Pero se detuvo. Sabía que no serviría de nada. Los sellos del notario, el número de folio real, la fecha, todo era impecable. La fortaleza que había construido, su negocio, su casa, su vida entera, estaba edificada sobre un terreno que nunca se había molestado en verificar si era suyo. Había asumido mi silencio como consentimiento, mi amor como una carta blanca para hacer lo que quisiera. Y ahora, el silencio se había roto, y la carta le estaba siendo revocada. Me levanté de mi sillón, y por primera vez en años no me sentí como una anciana a la que le duelen los huesos. Me sentí firme, erguida. Me acerqué a ellos, no con rabia, sino con la autoridad tranquila que me daba la razón. «No los voy a echar de aquí», dije, y vi un destello de alivio en sus ojos. «Esta también es la casa de mis nietos. Pero a partir de hoy, las cosas van a cambiar. A partir de hoy, ustedes son mis inquilinos. Firmarán un contrato de arrendamiento por $1 al mes. $1 para que cada 30 días recuerden quién es la dueña de esta casa y a quién le deben respeto». No era un castigo, era una lección, la lección más importante que jamás le daría. Él se quedó sin palabras. Yo recuperé mi voz. «Y ahora les pregunto a ustedes, con el corazón en la mano, porque necesito saber que no estoy sola en esto. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? Díganme, ¿estuve bien o fui demasiado dura con mi propio hijo? Déjenme su opinión en los comentarios, porque esta decisión, aunque justa, todavía me pesa en el alma por las noches. Necesito leerlos para saber que el camino que elegí, el de la dignidad por encima de todo, fue el correcto». Daniel no respondió. Solo asintió lentamente, con la mirada perdida, en el suelo de baldosas que él había elegido,
pero que yo había apagado con mi silencio. Laura se cubrió la cara con las manos, ahogando un sollozo de pura frustración. La batalla había terminado sin un solo grito de mi parte. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina, y mientras pasaba junto al termostato de la pared, subí la temperatura un par de grados, porque la casa siempre estaba demasiado fría para mi gusto. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero para mí lo significó todo. Él levantó la vista y me vio hacerlo, y en su mirada comprendí que por fin había entendido quién mandaba en esa casa. Las semanas que siguieron no fueron de abrazos ni de disculpas. Fueron semanas de silencios incómodos y de un orden nuevo que se instaló en la casa, sin que nadie tuviera que dar instrucciones. Daniel y Laura firmaron el contrato de arrendamiento simbólico en la mesa de la cocina, sin mirarme a los ojos. Desde ese día, mi antigua habitación volvió a ser mía. Nadie más entró sin tocar a mi puerta. Compré con mi propio dinero una estantería más pequeña y coloqué allí los libros que logré rescatar, los que todavía olían un poco a la humedad de aquella noche. Laura ya no me habla, a menos que sea estrictamente necesario, y Daniel me saluda por la mañana con un respeto forzado, un respeto que no nace del cariño, sino del miedo a la ley. No es la familia que soñé, pero es la paz que necesitaba. Mi relación con mis nietos, Mateo y Lucía, es lo único que se ha salvado de este naufragio. Ya no soy su cuidadora de tiempo completo, sino su abuela. Vienen a mi cuarto por las tardes, se sientan en mi cama, y yo les leo cuentos de los mismos libros que su padre llamó porquería. Les cuento historias de su abuelo Ricardo, de cómo plantamos juntos el árbol de mango que les da sombra en el patio. Les estoy enseñando que el pasado no es un estorbo, sino la raíz que nos sostiene. Daniel y Laura no se oponen. Saben que han perdido el derecho a hacerlo. A veces, cuando los veo jugar en el jardín que es mío, recuerdo la promesa a mi esposo, y siento que, de una manera extraña y dolorosa, la he cumplido. El futuro de mis nietos está a salvo, no de un extraño, sino de la propia ceguera de su padre. La justicia a veces no trae alegría, solo calma. Una calma extraña, un poco solitaria. Sé que mi historia no es la única. Sé que hay muchas mujeres como yo, que han dado todo por sus familias, y han sido tratadas como un mueble viejo, que ya no combina con la decoración. Si mi historia te conmovió de alguna manera, te invito a que te suscribas a este canal, para que juntas formemos una comunidad donde nuestras voces sí importen. Cuéntame tu propia historia en los comentarios, porque cada vida, como cada uno de mis libros, guarda una verdad que merece ser escuchada y respetada por el mundo entero. Esta noche, después de arropar a mis nietos, volví a mi cuarto. Sobre mi mesita de noche está la foto de Ricardo, sonriendo con sus ojos llenos de luz. La tomé en mis manos y limpié el cristal con el borde de mi manga, como si le estuviera quitando el polvo de todos estos años de olvido. La puse de nuevo en su lugar, justo al lado de su libro favorito. Caminé hacia la puerta, miré por última vez el pasillo silencioso de mi casa y la cerré suavemente. El sonido del pestillo encajando en su lugar fue la música más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Ahora sí, estoy en casa. Gracias por acompañarme.